Damos paso a la última comunicante de esta mesa, Esther del Pozo Merino. Ha realizado el máster en Lengua y Literatura Españolas Actuales por la Universidad Carlos III de Madrid. Además, es graduada en Derecho con complemento en Periodismo por la misma universidad. Actualmente, su investigación doctoral aborda el estudio de la estética de la violencia en la obra realista de Ana María Matute, así que este congreso le ha venido que ni al pelo. Y hoy nos va a presentar una comunicación titulada La representación estética de la violencia en las novelas Fiesta al Noroeste y Los hijos muertos de Ana María Matute. Muchísimas, muchísimas gracias, Bea, por la presentación. Bien, esta comunicación está dividida en tres partes. En la primera parte se desarrollarán los objetivos y la justificación, en la segunda se explorará el estado de la cuestión, metodología y contextualización, y en la última los recursos retóricos que la escritora Ana María Matute ha empleado para representar la violencia, es decir, figuras del discurso y los símbolos. Quisiera empezar con una cita de Ana María Matute que considero especialmente oportuna porque recoge la esencia de su enfoque literario. Esta frase está recogida en el libro de Alicia Redondo y Goicoechea, Mujeres y narrativa, otra historia de la literatura, como parte de una entrevista que tuvo con la académica. Voy a leer la cita. Para mí escribir no es ni una profesión ni una vocación. Es una forma de estar en el mundo. Mejor aún, es un medio para manifestar mi malestar en el mundo, un malestar que a veces es personal y a veces no. La literatura es, en realidad, una protesta y una gran pregunta sobre la vida. Yo no propongo soluciones, yo planteo problemas. Es importante que la gente no cierre los ojos y no se tape los oídos, no decir amén ante lo que no nos gusta. Para la autora, la escritura se convierte en un acto de obstinación y cuestionamiento constante. No se conforma con describir el mundo, sino que se enfrenta a él, exponiendo las injusticias y contradicciones que percibe, como una protesta que abarca una disconformidad más amplia, pero también como una pregunta. En ese sentido, su literatura no busca ofrecer soluciones, sino invitar a la reflexión, instando a los lectores a no aceptar con pasividad lo que les desagrada, por lo que la representación que realiza de la violencia responde a esta inquietud, a la búsqueda de la reflexión, como veremos más adelante. Bajo esta perspectiva, esta investigación tiene como propósito analizar la representación estética de la violencia en las dos novelas anteriormente citadas. Para ello, los objetivos que me planteo son dos. En primer lugar, discernir los diferentes tipos de violencia presentes en estas dos obras y, en segundo lugar, identificar las figuras del discurso y los símbolos más importantes que la autora ha empleado para representarla. La admiración a su obra es lo que me ha impulsado a estudiar estas novelas. En ese sentido, realizar una investigación sobre la representación estética de la violencia en la obra de Ana María Matute enriquece el conocimiento sobre una de las figuras literarias más importantes de España y aporta perspectivas interesantes sobre cómo la literatura puede reflejar, procesar y representar experiencias de violencia y trauma. Su literatura ha sido estudiada tanto en España como en otros países, principalmente en Estados Unidos, donde se han realizado más tesis doctorales sobre la obra de esta escritora, siendo este un indicador de la popularidad académica que ha alcanzado. Además, sus textos se han explorado desde diferentes puntos de vista, incluido el de la violencia, aunque este último se ha abordado de manera muy superficial. De hecho, solo hemos encontrado el trabajo de María Crespo, quien señaló su componente poético, pero no profundizó en ella, tampoco la tipificó, ni realizó un análisis sistemático de las figuras del discurso empleadas. No obstante, su investigación confluye en algunos puntos con la nuestra, sobre todo porque entendió que su manera de abordar la violencia estaba colmada de poesía. Este juicio nos sirvió como punto de arranque en nuestra propia investigación. También partimos de las entrevistas de los principales estudiosos de Ana María Matute, quienes la consideran una escritora con un estilo literario único y una de las más importantes de la generación de medio siglo. Desde esta perspectiva, tomaremos la investigación de Alicia Redondo y Goicoechea, quien realizó un recorrido por toda la obra de la escritora hasta los años 2000. La investigadora afirmó que en todas las obras de la autora hay un horrible acontecimiento, metáfora de la guerra civil que marca la vida de los protagonistas, negándoles el presente y el futuro al encadenarles a un horrible pasado que al final les ha encadenado. También la de María Liz Gacerán Gutiérrez, cuya conversación exhaustiva con la autora dio un pie a un libro que nos ha servido para poder entender su personalidad y la forma en la que sus experiencias con la violencia han marcado su escritura posterior, así como la de Geraldine Nichols o Michael Scott Doyle o la de Juana Salaver, quienes tuvieron la oportunidad de conversar con la escritora sobre su vida y obra. En todas ellas destacan, entre otros puntos, los comentarios sobre los problemas con su madre durante la infancia.
esa falta de comprensión de su progenitora que la lleva a buscar refugio en su interior, los castigos en el cuarto oscuro y luego más adelante la guerra y su terrible posguerra. Otros estudios en los que se apoya esta tesis son el de Inmaculada de la Fuente, donde realiza una interpretación de las principales novelas de la escritora dentro del contexto histórico de la época, el breve capítulo de Esther Tusquets, que Esther Tusquets dedicó a Ana María Matute, que nos sirvió para entender la relación que tenía la escritora con su marido, o el de Simón Valcárcer Martínez, quien realizó una monografía ordenada sobre la obra completa de la escritora, explicando las claves textuales de su producción literaria. En este estudio, el investigador reúne información biográfica sobre la escritora, artículos y noticias relacionados con su obra, además de aportar una interpretación fresca y reciente sobre la misma. Como tesis doctoral es la de Teajoy Kai, titulada La infancia en la obra de Ana María Matute, en el que estudia de manera minuciosa la infancia en las dos etapas de la escritora, realista y fantástica, división que el propio autor emplea con fines académicos. Además, reúne una visión completa de la escritora y del contexto literario, al que pertenece por nacimiento, más no por estilo, puesto que el lenguaje de Ana María Matute siempre ha sido demasiado particular como para encajarla en los movimientos literarios de la época. También tendremos en cuenta la de Willis Lancelot Allard, que lleva como título La creación literaria de Ana María Matute, que afirma como conclusión que esta escritora es única y singular, tanto dentro de su generación como en el contexto de las letras españolas en general. La de José María Mas, quien ha reflexionado sobre la escritora, su lenguaje y su creación literaria, así como la de Celia Barrentini, que también aborda la creación y los temas en la obra de ella. Con el fin de cumplir con nuestros objetivos, nos formulamos las siguientes preguntas que nos sirven como punto de partida. ¿Cómo Ana María Matute narra la violencia? ¿Y qué busca al narrarla de esta manera? Para poder responderla, hemos clasificado la violencia que hemos encontrado en estas dos obras. De esta forma, las preguntas de investigación complementaria serían: ¿qué tipos de recursos retóricos se emplea para narrar la violencia estructural? ¿Qué tipos de recursos retóricos se emplea para narrar la violencia contra la infancia? ¿Qué tipos de recursos retóricos se emplea para narrar la violencia contra los animales? ¿Qué tipo de recursos retóricos se emplea para narrar la violencia política? Y por último, ¿qué tipo de símbolos utiliza? ¿Qué significan? Nuestra metodología para analizar en el plan de investigación involucra un análisis estilístico de la obra realista de Ana María Matute. A través de este análisis examinaremos cómo el Matute narra cada tipo de violencia, prestando atención a los recursos retóricos y a las implicaciones sociales y políticas de sus representaciones, interpretándolas de acuerdo con la manera en que la autora entiende la literatura. Para lograr esa adecuación al objeto de estudio, en nuestra metodología nos hemos apoyado en las herramientas principales que ofrece la retórica clásica. Bien, en Fiesta al Noroeste, la autora retrata 4 tipos principales de violencia: violencia contra la infancia, violencia estructural, violencia contra los animales y violencia contra la mujer. Como podéis ver en la pantalla, violencia contra la infancia abarca un total de 7 figuras retóricas, representando un total del 44%, siendo esta la más amplia. Luego, en segundo lugar, encontramos violencia contra la mujer, violencia estructural y violencia contra los animales. Por practicidad, tal y como hicieron José Mas y María Teresa Mateo en la introducción a la edición de Cátedra de los Hijos Muertos, consideramos incluir en el término imagen las comparaciones cuando el nexo que las une esté explícito. Asimismo, las utilizamos como sinónimo de metáfora. En Fiesta al Noroeste, estas reflejan la postura crítica de la autora y buscan generar en nosotros la misma sensación de rechazo e indignación que ella experimentó ante las injusticias, ante la violencia que observó durante su infancia en Mansilla de la Sierra o más tarde como adulta en su vida en Barcelona. Y las hemos clasificado según la intención artística de la escritora. En primer lugar, violencia contra la infancia. En esta novela, los niños son víctimas de la brutalidad de los adultos, sobre todo de sus padres. Matute utiliza 3 tipos de imágenes para describir los efectos de esa violencia, así como personificaciones e hipérboles. Las imágenes las hemos agrupado bajo 3 nombres: imágenes que describen los efectos de la violencia, imágenes que subrayan la perversión del personaje e imágenes que enfatizan el dolor físico de la violencia. En primer lugar, hay varias, pero me voy a centrar solo en los más importantes. Quisiera poner un ejemplo. Los primeros recuerdos del padre eran atroces. El padre era la brutalidad, el temor, la fuerza avasalladora y lejana, los golpes en la espalda que queman como humillaciones. La frase "los golpes en la espalda que queman como humillaciones" compara los golpes físicos con la sensación de humillación.
y señalan que el dolor físico y el dolor emocional están interrelacionados. Esta comparación resalta la idea de que el daño infligido por el padre no solamente es físico, sino que también quebranta la dignidad y el espíritu del personaje y enfatiza en la crueldad del trato recibido. Otro ejemplo, Dingo tenía las pupilas separadas como si anduviera por el mundo con los ojos en las sienes para no ver la vida de frente. Ana María Matute utiliza esta descripción para reflejar la actitud emocional de Dingo. Esta frase sugiere que el personaje ha sido tan impactado por la violencia que ha sufrido que ha desarrollado una actitud evasiva hacia la realidad desde que era un niño. Otro ejemplo, imágenes que subrayan la perfección del personaje. Sacudía la cabeza al reírse y el sonido de su garganta era risa, siempre risa, aun cuando blasfemase o amenazara. La risa, comúnmente asociada con alegría y ligereza, se justapone aquí con actos agresivos y violentos. La risa en este contexto insinúa que el personaje encuentra placer en el dolor que imparte a los demás, en especial a su hijo y a su mujer. Siguiente tipo de violencia, violencia estructural. La autora representa la violencia estructural como un reflejo de la lucha de clases y se revela de varias maneras, integrándose en la trama, en el entorno y en las dinámicas de los personajes. Por lo que la huelga que realizan los jornaleros, encabezada por Pablo Zácaro, solicitando a Juan Medinao un aumento de sueldo, es una manifestación visible de la lucha contra la opresión que sufren los personajes. Las figuras empleadas para mostrarla son mayormente anáforas e imágenes. Voy a poner un ejemplo. En la casa de los Juanes estaba ahora llena de eco, eco de su soledad y su silencio. En las junturas de las losas del patio no brillaba ninguna paja, como si estuvieran en invierno. Las imágenes de la casa llena de eco y la falta de paja en las junturas de las losas, comparadas con el invierno, reflejan el vacío, el deterioro y el impacto de una huelga en la comunidad. El eco y la desolación simbolizan la interrupción de la actividad y el sufrimiento resultante, mientras que el estado de abandono y la comparación con el invierno destacan las dificultades causadas por la huelga. Estas imágenes subrayan el impacto negativo de esta y las consecuencias que tiene para los trabajadores y su entorno. Violencia contra los animales. Matute emplea figuras retóricas como la sinestesia para representar el sufrimiento de los animales en la novela. La descripción, un solo ladrido de espuma roja, intensifica el dolor físico del animal y lo conectan con el de los seres humanos oprimidos. Violencia contra la mujer. Aquí habría que hacer un inciso porque el texto completo de la violación es muy extenso, no me voy a poder detener. La verdad es que me gustaría hacer... el trabajo es muy grande y lo he resumido a unas 7 páginas, pero bueno, voy a hacer brevemente, voy a dar unas breves pinceladas. A través de imágenes que recogen la sensación irracional de la violencia y que acentúan el carácter inhumano de los personajes e hipérboles, la autora describe la violación de Salomé. Matute evita un lenguaje explícito optando por descripciones poéticas que transmiten el dolor emocional y físico de la protagonista. La comparación de la respiración del agresor con la de un león subraya la naturaleza predatoria de la violencia masculina. Símbolos en Fiesta al Noroeste. El carro de Dingo simboliza las máscaras y roles que los personajes adoptan para sobrevivir en un entorno violento. La lluvia es un símbolo de la tristeza, de las lágrimas, ¿no? Que afecta de los personajes. Otros símbolos importantes incluyen el campo del noroeste, que representa la muerte, y la casa de los Juanes, un símbolo de poder y violencia que domina a los personajes. No voy a poderme detener mucho aquí, pero por falta. Bueno, siguiente novela, análisis de los hijos muertos. Bien, en Los hijos muertos, Matute profundiza su representación de la violencia y se enfoca en la violencia estructural, política y contra la infancia. Esta novela está marcada de la Guerra Civil Española, por lo que es lógico que encontremos un mayor porcentaje de figuras retóricas que recogen este tipo de violencia. Esta novela recibió el Premio de la Crítica en 1958 y el Premio Nacional de Literatura en 1959. Violencia estructural. Ana María Matute representa este tipo de violencia a través de la antítesis y por medio de 2 tipos principales de imágenes, aquellas que reflejan el desprecio hacia los habitantes de Argoz y las que separan a los ricos de los pobres. Frases como "su plata americana rodaba insolente" subrayan el desprecio de los poderosos hacia los jornaleros y los campesinos. El contraste de la riqueza de los terratenientes y la pobreza del pueblo de Argoz refleja la lucha de clases en la España de la época. Violencia contra la infancia. La autora retrata el maltrato infantil de manera visceral. Para ello utiliza imágenes que animalizan a las mujeres o que las comparan con fuerzas de la naturaleza, anáforas y polesímneton. Por ejemplo, las madres gritaban como lobas enfurecidas y los niños sacudidos como hojas por el viento. Además, muestran el ciclo de abuso que perpetúa la violencia en las siguientes generaciones. Violencia política. La guerra y sus efectos devastadores son representados a través de anáforas, hipérboles e imágenes de destrucción.
Solo me voy a citar en un ejemplo. La frase, el río llevaba muertos, el río estaba lleno de muertos como troncos a la deriva, refleja la tragedia masiva de la guerra y su impacto en la sociedad. El símbolo de la tierra juega un papel central en la novela, representando la lucha por el control y la pertenencia. Los bosques de Neva y Oz simbolizan tanto el refugio como la alineación, ya que los personajes buscan un escape en ellos, pero nunca logran poseerlos. Y la encrucijada, la casa de los Corvo, simboliza la decadencia del poder patriarcal y el colapso de una familia marcada por la violencia heredada. Conclusiones. A través de un lenguaje poético, Matute transforma la violencia en una herramienta narrativa de denuncia y crítica social, que expone las injusticias que subyugan a sus personajes. Su enfoque introspectivo y simbólico la diferencia de otros autores de su generación, como la de Camilo José Cela, Ramón J. Sender o Carmen Laforet, y la convierten en una figura literaria única. La autora emplea figuras del discurso específicas y símbolos para explorar temas profundos y que sugieren una comprensión de la vida como un enigma que debe ser interpretado y entendido en múltiples niveles. De esta manera, su obra manifiesta la violencia del ser humano, no de soluciones a los problemas, sino que los plantea, visibilizándolos e incorporando una visión de denuncia a las crueldades que presenció, ya que la escritora comprendió desde su infancia, tal y como menciona Simón Valcárcel, que las injusticias sociales eran graves y requerían una respuesta tanto moral como artística más adelante. Muchas gracias.